A punto de comenzar la Feria del Libro aquí en Corrientes, la verdad que es un verdadero gusto poder hablar con él, con el próximo invitado, que es el escritor Martín Coan, que va a estar presentando aquí en Corrientes el próximo sábado 13 de julio. Eh, Escribamos de fútbol desde la boca. Martín Coan es un gran escritor que es también fanático de Boca. Yo acá en la mesa de estudio tengo los últimos 4 libros que he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos, digo, encontrarme para la lectura. El primero que me atrapó muchísimo, Los Cautivos. Después tengo Desvelos de Verano. El último que he leído, Confesión y Ciencias Morales. Por Ciencias Morales ha obtenido un premio internacional, Premio Herralde de Novela. Martín Coan, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por tus palabras. No, por favor, Martín. La verdad que muy atrapante los libros. ¿Cómo se conecta esto de decir un tipo que tiene premios internacionales, que tiene tanta trayectoria en la academia, que tiene tanta trayectoria exclusivamente también a través como docente, con algo que muchas veces desde la intelectualidad se banaliza como es el fútbol, como su pasión por Boca? Me parece que son estereotipos finalmente fáciles de refutar de manera empírica. Conozco cantidad de personas que, al igual que yo, se dedican a la docencia, a la investigación. No veo por qué serían incompatibles. Me parece interesante revisar qué clase de prejuicios se activan para suponer que una cosa y la otra puedan ser incompatibles. Por otra parte, como si una persona fuese una misma cosa todo el tiempo, como si cualquiera de nosotros pudiese ser tan plano, tan unidimensional, tan monótono, como para hacer siempre una sola y misma cosa. A uno a lo largo del día, o a lo largo de los días, digamos, mi vida gira en torno de la literatura, porque es mi profesión, Sí. pero hay momentos en los que me dedico a otra cosa, obviamente, y esa otra cosa puede ser muy distinta, hasta cierto punto, porque también conocemos muchas versiones, digamos, de combinaciones de literatura y de fútbol, con lo cual tampoco hay por qué pensar que son incompatibles. Me parece que eso se sostiene en alguna clase de prejuicio respecto de la condición de los intelectuales o de los docentes, o en alguna clase de prejuicio con respecto al fútbol, o probablemente una combinación de las dos cosas. Sí, pero o también quizás en la combinación de la popularidad. Es cierto que la historia nos muestra que grandes escritores, mirándolo, por ejemplo, a Eduardo Galeano, o viniendo para este lado de la Argentina, encontramos a un Roberto Fontana Rosa, a un Eduardo Sacheri, que son apasionados también del fútbol. Pero digo, muchas veces desde ciertos sectores es como que se dice que el intelectual no puede estar cerca de lo popular. Yo creo que muy por el contrario, más, digamos, hay por lo menos más de un movimiento al respecto. Por un lado hay un desplazamiento histórico del fútbol en cuanto a la extracción popular y su relación con la cultura de masas, de modo que fenómenos como el del fútbol atraviesan bajo una impronta popular sin dudas y bajo un carácter popular sin duda, pero atraviesan capas sociales muy diversas. En realidad hay un corte, digamos, longitudinal en términos de estratificación social y cultural. El fútbol atraviesa las más distintas capas sociales con ciertas características propias del mundo popular que pueden ser absolutamente fascinantes y atractivas, y en realidad, lejos de cualquier, como decía, incompatibilidad o ajenidad, una parte considerable, una dimensión considerable de que uno estudia, piensa, trabaja, tiene que ver con el mundo de lo popular y con la cultura popular. Para el caso, entre los temas y autores que me toca enseñar en la universidad, yo dicto una materia que es la de teoría literaria. Uno de los autores, una de las teorías que me toca enseñar año tras año es la de Mijaíl Baskin, que tiene, entre otros aspectos y otros estudios, como trabajo sobre Dostoyevsky, tiene un gran trabajo sobre la literatura de Rabelais, y a partir de la literatura de Rabelais una extraordinaria consideración sobre las características de la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. No hay que tentarse por una extrapolación demasiado directa ante las características que Baskin le asigna al mundo popular en la Edad Media del Renacimiento y lo que puede ocurrir en la modernidad, lo que puede ocurrir en la actualidad, pero sin duda hay elementos ahí
tremendamente atractivos, tremendamente estimulantes para pensar los fenómenos de la cultura popular. Y si yo tuviese que trasladar con la precaución del caso para no hacer movimientos mecánicos, forzados de una época a la otra, pero algunas de las características que Bakhtin, insisto, autor que enseña en la universidad, asigna a la cultura popular en relación al cuerpo, en relación a lo bajo, en relación a la festividad, en relación a los desbordes. Si en algún lugar pudiese o debiese yo inscribir esas características de la actualidad, es en algunos momentos del mundo del fútbol. Con lo cual, me parece que es lo que estoy expresando es una evidencia de que no es un fenómeno tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Piensa fenómenos de la cultura popular, se interesa por ellos, y eso más que alejarme del fútbol me acerca. ¿El fútbol es el extremo de la pasión o el extremo de la sinrazón, o cómo lo tengo que enrolar? Mira, yo tampoco, cuando escribí el libro sobre Boca, que es una cosa que yo pensé que no iba a estar en condiciones de hacer, escribimos junto con un amigo que es Ricardo Cohen, el libro Desde la Boca, un ensayo sobre lo que es la condición del hincha de Boca, que al mismo tiempo presiento, creo, por lo que he conversado con los lectores, que se puede decidir, partimos de la premisa que hay condiciones propias de los hinchas de Boca. Entiendo que los hinchas de distintos equipos pueden interesarse por el libro y reconocer algunos rasgos. Es lo que nosotros planteamos a propósito de Boca y en relación con el hincha de Boca, pero una de las cuestiones que para mí se activaron al pensar y al escribir ese libro es hacer caer también la dicotomía o la oposición entre pasión y razón. Las pasiones se pueden vivir con una absoluta intensidad y son del desborde, y no tiene que ver con que uno haga una experiencia intelectual. Yo voy a la cancha y en la cancha no estoy analizando fenómenos socioculturales, estoy pensando que gane Boca, estoy queriendo que gane Boca. Pero esa idea de que cuando uno entra en la órbita de la pasión se convierte en una especie de descerebrado, es también un prejuicio y una forma de subestimación fácil de refutar en un punto si uno parte de esta otra premisa. Pasión y razón no son incompatibles, lo que no quiere decir que sean una misma cosa, pero las pasiones no nos convierten en descerebrados, y la pasión como objeto admite ser pensada, analizada, estudiada, de manera que otra vez, digamos, no es que yo tenga cualquiera de nosotros, tiene una vida civilizada y una vida salvaje. No es así, lo que no quiere decir, insisto, que uno en una tribuna, en una cancha, asuma el talante de que uno puede asumir en una mesa de la Feria del Libro, una mesa en un congreso académico presentando una ponencia, pero porque uno no es siempre de la misma forma, uno no es una única cosa, nadie es, ni la persona más chata que podamos conseguir, es una única cosa, es una sola cosa todo el tiempo. Entonces, a la mañana, hoy, domingo a la mañana, yo estoy acá en el bar, trabajando, estoy corrigiendo exámenes. O sea, una práctica docente que convoca a la concentración, el estudio, los saberes. A la tarde me voy a la cancha a ver el Defensor de Belgrano, Deportivo Morón, porque a mí me gusta mucho el fútbol de ascenso también y sigo al Defensor de Belgrano. Ahora que no juega Boca, el domingo igual no me ha quedado sin fútbol. Bueno, a la mañana hago una cosa y a la tarde hago otra. Y no soy un intelectual a la mañana y un forajido a la tarde. Todos nosotros realizamos nuestras prácticas a lo largo de la vida. No somos una única cosa homogénea y siempre igual a sí misma. Sí. Me parece que son como versiones empobrecedoras de la condición intelectual y del hincha de fútbol también. Hacía una suerte de analogía recién cuando estaba recordando. Otro autor que escribió sobre Boca Juniors ha sido el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, que tiene 3 o 4 libros. Estoy leyendo el segundo tomo. Ajá. Estoy leyendo son 2 tomos de la historia de Boca. Estoy avanzando ávidamente en la lectura del segundo tomo. Claro. Exactamente, está como lo decís. Sí. Él es un fanático de Boca. Y a ver, ¿qué trabajo más vinculado a otra cosa que ser el presidente de la Corte, nada más y nada menos, y más con una trayectoria intelectual desde lo jurídico como la de Rosati, que son pocos igualables a él en esta etapa? Digo, de eso que viene diciendo sobre uno que es una cosa y en realidad no es una sola cosa todo el día, sino que también tranquilamente puede disfrutar de algo que como es el fútbol. Ahora, ¿cómo cabe en un intelectual cuando uno mira y busca autores y dice, bueno, tiene este tipo de línea, salta de
una historia como los cautivos que tengo acá arriba de la mesa, pasa por ciencias morales, pasa confesión, pasa por la historia de Boca, pero también por un teléfono, el libro del teléfono. ¿Cómo es eso? Mira, te quería decir una cosa sobre los cautivos, que generosamente me subrayaste y mencionaste. Los cautivos, obviamente, es una elaboración completamente distinta. Sigue, es una novela que trabaja alrededor de la figura de Esteban Echeverría, Sí. Y gira alrededor de una escena que me convocó fuertemente, que es la idea que en torno a 1840 Echeverría, escondido en una estancia familiar, en el casco de una estancia familiar, aparentemente es la circunstancia en la que se encerró a escribir ese clásico fundacional de la literatura argentina, que es El cuento del matadero. La idea de que esta figura, la del poeta, la del letrado, la del intelectual, pudiese estar aislado en medio de la llanura, rodeado de gauchos. Imaginé la escena de que en torno de ese casco de estancia, un poco intrigados por la presencia de este hombre que no era de ahí, los gauchos lo rodean, lo merodean. Los cautivos, a mi entender, siendo apenas el que la escribió, pero no deja de ser un despliegue desde la ficción sobre cuestiones ligadas al mundo popular y al mundo letrado. Es una ficción completamente distinta a la que estábamos diciendo antes, que es lo que puede ser contemporáneamente el fútbol y quienes que nos dedicamos a la literatura o alguien que preside la Corte Suprema, quien sea, que además se apasiona por el fútbol. Pero me parece que una novela como Los cautivos también la podemos pensar en esa clave, que son las relaciones de diferencia y atracción al mismo tiempo, o atracción en la diferencia entre el mundo letrado y el mundo popular, solo que lo que la novela queda desdoblado entre el universo de los gauchos y la presencia de Echeverría, bueno, puede todo eso activarse en una misma persona, porque a la vez el libro de Horacio Rosati, Boquita de Martín Caparrós, el libro Desde la Boca que escribimos Ricardo Cohen y yo, no responde a nuestro comportamiento, no está escrito desde la tribuna, desde la explosión de fervor del ministro de Gol, sino desde la posibilidad de pensar esa explosión de fervor. Y en el caso de Boca, escribirla como se hace en estos libros que estamos mencionando, en la historia del club, en la zona y el barrio de la ciudad en el que ese club se fundó y se encuentra, en el temperamento o en el modo de juego que caracteriza, vuelve reconocible ciertos valores ligados a Boca. O sea, digamos, en ese punto nada impide y nada impidió, de hecho, pensar una dimensión de la significación social y cultural de lo que Boca significa en la cultura de un país, no solo el fútbol en general, por supuesto, el fútbol en general, pero además al interior del mundo del fútbol, donde se reparten imaginarios, identidades, adscripciones, inscripciones, qué características le tocan a Boca y de qué modo nos interpelan o nos involucran a los hinchas de Boca. Se puede pensar la pasión, claro que se puede pensar la pasión. La verdad que debo confesar que de estos libros que yo recién hacía mención, Los cautivos es el que más me atrapó en sí como historia integral, más allá que la confesión de la abuela en Confesión es una cuestión impactante y que golpea la descripción del mismo, o en Ciencias Morales el desarrollo de la historia llegado a la conclusión de cómo termina la historia, de cómo se desenlaza un hecho tan trascendente como lo que terminó siendo la salida de un lugar prácticamente de quien ejercía la docencia en un establecimiento escolar. Son cosas que por ahí a uno lo conmueven y lo llevan, pero en esto siempre cuando leo cuestiones tan diversas de un autor como es en tu caso, y viendo que escribiste sobre esto, me quedo pensando en otra cosa. El ser escritor es un trabajo motivado por una historia, por un hecho, por una pasión. ¿Qué te motiva a vos? ¿O qué decís? Hoy me pongo a escribir una historia, una novela, como recién describías que eran Los cautivos, paso a lo del teléfono, paso a lo de Boca, paso a Ciencias Morales. ¿Qué te motiva? Mira, gran cuestión, porque efectivamente los libros son muy diversos. Mencionaste el ensayo sobre el teléfono, que se disparó a partir del interés por la manera en que las tecnologías y los cambios tecnológicos afectan nuestras experiencias y afectan los vínculos sociales. El modo que vivenciamos la realidad del mundo está mediado por distintas formas de la tecnología. El modo en que nos relacionamos con otras personas está mediado por la tecnología.
y un cambio tecnológico tan importante como el que estamos viviendo y vinimos viviendo en los últimos años, que tiene que ver con la extinción ya casi total del teléfono, aunque en este momento yo estoy hablando del teléfono. Me pregunté en ese punto qué tipo de transformaciones en el modo de la vivencia y en el modo del vínculo con otros se estaban produciendo cuando algo como el teléfono, que ocupó un lugar tan central en las vidas de todos nosotros hasta no hace tanto tiempo, parece que hubiesen pasado 50 años, pero hasta hace 10, 15 años, hablábamos mucho por teléfono, y hoy ya casi no se habla por teléfono, se intercambian mensajes grabados, que no es lo mismo que hablar por teléfono. En algún punto en un momento me pregunté cómo se están transformando las maneras de relacionarse uno con otro y de habitar y vivenciar la realidad del mundo cuando una tecnología tan significativa se está viendo transformada. Uh-huh. Pero te diría que me parece que hay un punto en común, sobre todo para la ficción. En relación a tu pregunta, que me parece decisiva, pues yo te diría que ahí el disparador fundamental tiene que ver siempre con algo que a uno lo toca desde el lenguaje y por el lenguaje. Tiene que haber algo, un registro del lenguaje, un choque en las palabras, una modulación en la relación con las palabras, que es el verdadero disparador. Cuando uno tiene en mente la trama de una novela posible, de lo que sería estrictamente la historia que uno quiere contar, a mi entender uno no tiene todavía lo necesario o no tiene todavía lo suficiente. Concretamente, no es cuando tengo definida la trama o cuando ya está en mente más o menos el desarrollo entero de lo que puede ser la historia que uno quiere contar, que realmente está el impulso para ponerse a escribir. El impulso para ponerse a escribir es cuando uno cree o logra haber detectado el tono, el registro del lenguaje con el que eso va a ser narrado, con lo que eso va a ser contado. Finalmente la literatura se define ante todo una cuestión de forma, es ante todo una intervención en las formas del lenguaje, una activación de ciertas formas del lenguaje. Por supuesto que forma y contenido no están separados, por supuesto que forma y contenido no se oponen unos a otros, pero lo decisivo y definitorio para efectivamente poderse escribir es cuando uno a una historia determinada le ha encontrado su forma. Últimas dos preguntas nada más y ya te libero y te agradezco mucho estos minutos. ¿Cuál es el combustible diario del escritor? ¿Cuál es tu combustible diario para escribir? Mirá, para escribir y para leer. Lo que entiendo porque la literatura ocupa un lugar fundamental en mi vida, cosa que premedité en el momento de decidir que iba a estudiar la carrera de letras y que iba a hacer de la literatura mi profesión. Sin duda tiene que haber ahí más de una cosa que me fascina, debe haber más de un factor, hay más de un factor que me fascina. Pero insisto en que entiendo yo que el determinante es de qué manera la literatura, pero digo no solo al escribir, también al leer, y al leer no en menor medida que al escribir, involucra una relación intensificada con las palabras. Nos relacionamos cotidianamente con las palabras, no solo la literatura, sino por fuera de la literatura también, lo he dicho otras veces, me parece que hay una marca ahí diferencial respecto a otras prácticas artísticas que tienen otro grado de especificidad con sus materiales o con sus herramientas, más que con sus materiales. Las herramientas de un pianista, la herramienta de un pianista que es el piano, la herramienta de un pintor que es el óleo y la tela, son propios de la práctica artística. Cuando no está haciendo pintura, cuando no está haciendo música, no se vincula con esas herramientas. En tanto que las herramientas del escritor son las del lector, son las palabras. Y con las palabras sí tenemos contacto cotidiano, permanente, la vida diaria transcurre en contacto con las palabras. La literatura no tiene en ese sentido herramientas específicas como las tienen otras disciplinas artísticas, y al mismo tiempo con las palabras, y no porque uno traspase a otro nivel o a otro tipo de palabras, que a veces sí, pero digo, esas mismas palabras, las mismas palabras que usamos cotidianamente, casi hasta diría rutinariamente, cobran cuando se trata de la literatura otra densidad, otro tesoro, otro peso, otro brillo. Esa relación intensificada con el lenguaje es lo que yo diría que es lo que me convoca a escribir y también a leer. Hablaste de las palabras, de los hechos cotidianos y de la vida. En sí, cuando pasan, nosotros estamos siendo atravesados por una cuestión que es pública y notorio, ¿no? Por una tragedia que todos dicen, esto es una historia, una novela, que en realidad si se llama novela, esto en realidad nadie lo puede creer.
¿Cómo se observa desde el punto de un escritor esto, decir, esto que pasa en la cotidianidad y que nos rodea? Bueno, lo seguimos ante todo con la preocupación ya no del escritor, sino del ciudadano. Si uno lo quiere pensar o nos remitimos a la literatura siempre da herramientas para abordar y para pensar los hechos de la realidad, yo diría con un ángulo muy favorable, en el sentido de entrarle desde otro lado a estas mismas cuestiones, que no es el registro de la historia, no es el registro del periodismo, no es la información del día a día, y hay una dimensión que nos permite una mirada enriquecida, diría yo, respecto de la realidad de las cosas, cuando la abordamos desde la literatura. Pero cuando ocurren hechos de la gravedad y de la urgencia a los que vos estás haciendo referencia, en realidad lo seguimos con la angustia del caso en el día a día, desde la responsabilidad que cada uno tiene como ciudadano en relación a lo que pasa, pendientes de que haya una resolución feliz, que todo esto sea un buen puerto, pero al mismo tiempo, ¿qué supondría el buen puerto? Porque todo parece indicar que este tipo de hechos que ahora han quedado a la vista responden a tramas muy oscuras que exceden un caso aislado. Hay tramas bastante evidentemente oscuras que desentrañar, y de eso estamos pendientes todos, y en relación a eso estamos muy preocupados todos. Martín, el sábado que viene estarás aquí en Corrientes, en horas de la tarde, en la presentación de la Feria del Libro. Te iremos a ver, a pesar de que el que te habla es hincha de River, y espero no verte como el año pasado cuando viniste a la Feria del Libro del Chaco con una campera de Boca, digo, ¿no? Bueno, espero que lo puedas afrontar. Confío en que lo vas a poder afrontar. Si no, contar con mi ayuda. Si te cuestan esos colores, bueno, si duelen, bueno, te daré un abrazo. Seguramente nos abrazaremos allí y nos saludaremos. Gracias, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Por favor, Martín Coan en contacto con nosotros, un gran escritor, reitero, uno de los mejores, para mí por lo menos uno de los mejores escritores de la República Argentina.